Bueno, continuamos entonces con esta charla con la subsecretaria de Tierra de la provincia, con Sonia. Con Bien, Sonia, también, sí. porque hemos conocido un poquito más de otra faceta. Me quedaba pensando, en base a lo que decías, de esa inversión de tiempo constante, recorridos, soluciones para muchas personas. De hecho, esta es la primera historia que conociste en San Pedro y que hoy te vuelve a llevar nuevamente a ese lugar con soluciones. Digo, cuando termina la actividad, que sé que nunca termina, pero digo, cuando haces un parate, te vas acordando de las caras, de los vecinos de la provincia de Misiones, de alguna palabra que te dejan en agradecimiento, o al reclamo también. Digo, ¿cómo juega eso en el momento cuando haces el parate? Decir, pucha, mirá, me fui a, no sé, San Vicente, San Pedro, y aquel vecino me dijo tal cosa, tal otra. ¿Cómo juega eso? Te acordás de todo. Y muchas veces no solo eso. Y van a decir, esta está loca. Pero llego a soñar en las noches, sí, la resolución de alguna de las situaciones, de cómo resolvés los expedientes, de cómo te vas, y te queda grabado, porque generalmente cuando se te acercan no solamente te dicen tengo tal cosa para resolver, sino que te cuentan toda su historia, o sea, detrás de, fíjese que mi expediente está, o que fui, te cuentan porque yo vine, porque yo hice, porque yo estoy de tanto tiempo, porque mis hijos, o sea, la verdad que te llega y te llega mucho. Y no, es imposible separar muchas veces eso de la misma historia de tuya propia, o sea, cuando vienen, vos te acordás de alguna cuestión, por ejemplo, cuando vienen y te dicen, mire señora, y es una cuestión privada, y yo decir, bueno, ¿cómo le encuentro la solución? Tampoco le podés decir rotundamente, no, mirá, no hay, no se puede, o sea, salvo las cuestiones que vos sabés que no podés, y tenés la obligación de por lo menos orientarle cuál es la salida, a dónde tiene que ir, dónde tiene que reclamar, pero le tenés que buscar alguna manera de que no se vaya con la desilusión completa o con el no rotundo. Y te acordás, a mí me es imposible, por ejemplo, no acordarme de las marchas que hacíamos en el Soberbio, por ejemplo. Toda la zona ahí de Premidia, otra que estamos ahí buscándole la manera de solucionar, o de Ongay, o sea, cuando caminábamos, hacíamos las caminatas desde el Soberbio hasta la zona, o desde la zona hasta el Soberbio, con todas esas familias, con la esperanza de en un momento tener la regularización o su título de propiedad. Y no solamente cuando te llegan con la cuestión de decir, bueno, yo quiero saber dónde está mi título, quiero saber dónde está mi expediente, sino también cuando le llegas con el título ya, cuando ya le vas a formalizar, o sea, que es el otro momento de emoción, porque la gran mayoría en ese momento te empieza a contar otra vez toda su historia, cómo está, y te agradece, y da vuelta, y viene, y te bendice, y te dice nuevamente, o sea, con una alegría inmensa. Me pasó estos días en San Pedro. Nosotros veníamos de San Antonio, nos quedamos en San Pedro, y en el hotel donde nos quedamos, si bien tengo mis familiares y todo lo demás, pero yo digo, bueno, me quedo con mi equipo, o sea, entonces me quedé con todo el equipo. En el hotel donde nos quedamos, viene la chica y dice, ahora va a venir el sereno, dice, y él le va a cuidar, va a atender a mamá. Cuando voy a decirle, ¡Don Morel! Y viene él y me dice, porque nosotros fuimos el otro día al operativo que ustedes hicieron, pero ¿sabe dónde está mi expediente? Y digo, bueno, llámeme acá, fíjese, recibí ayer era el mensaje si podía ver, y bueno, ya está para el título. Entonces no hay mayor alegría que decirle, mire, donde su expediente ya está para la redacción del título. Y no sé si te condiciona, pero sí te imprime como una mayor responsabilidad, o sea,
sentís de que le tenés que buscar una solución, o sea, tenés que buscarle, como decimos, el agujero al mate, tenés que buscarle la vuelta de cómo encontrarle la respuesta, o sea, si no es a través de la subsecretaría, a través de todas las competencias que tiene la subsecretaría, es del organismo que tiene que ser, o del asesoramiento, o del lugar a donde tiene que ir, o sea, pero sentís por lo menos es lo, y en eso rescato el equipo de la subsecretaría, porque lo hacen, o sea, todos, o sea, lo están entendiendo cada vez más, y en principio era, pero eso no nos corresponde a nosotros, esa era la respuesta en principio. Y ahora ya no, ya vienen y te dicen, mire que está esto dónde lo podemos mandar, tiene que ir para tal lado, o sea, la orientación, o el asesoramiento, o el buscar de que la persona se sienta con una respuesta o contenido con ese tema, ¿no? Sí, yo no sé si te acordarás que hace un tiempo atrás estaba muy en boca de todos el hecho de la humanización de la política, ¿no? Y creo que hoy por hoy está mucho más vigente todavía eso. La cuestión de que la política no sea, como decimos, un número frío, una letra fría, o decisiones así muy estructuradas, sino que tengan que ver con algo más amplio, más integrador, más, que contemple la vida de la persona y de todos. Y esto es una cosa que recuerdo que lo peleábamos mucho. Yo tuve casi 10 años, un poco más, no recuerdo bien, como coordinadora junto con otros compañeros de un programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación acá, que era un programa social. Hacíamos diagnósticos participativos, trabajábamos con los centros integradores comunitarios, las mesas de gestión, con todos los actores locales, promotores de salud, directores de escuela, o sea, era muy de territorio. Y cada vez que nos reuníamos a trabajar a nivel nacional, veíamos que nuevamente nos encontrábamos con políticas envasadas, enlatadas, direccionadas o pensadas desde un escritorio a 1200 kilómetros, que no conocían nuestra realidad, y que cuando vos le planteabas, le decía, esto es imposible, no lo podemos hacer. Pero ¿por qué no? O sea, pues 70 kilómetros, 100 kilómetros en Buenos Aires no es lo mismo que 70 o 100 kilómetros en Misiones. No tenés las mismas posibilidades, no tenés la misma posibilidad de comunicación, de transporte, todo eso. Entonces era como que no lo entendían, ¿entendés? Y otra vez volvíamos a analizar, y otra vez era, porque salud por un lado, educación por el otro, porque la vivienda por el otro, o sea, es lo mismo que el ser humano, por ejemplo, tenga que vivir la cabeza por una parte, el brazo por el otro, o sea, separado, y no es así. La vida de una familia, de una persona, es integral, o sea, si no está bien en salud, si no está bien en la casa con la familia, esto de darle seguridad con un título implica muchas cosas y grandes, o sea, porque le das la seguridad, el afianzamiento, las raíces, o sea, le das la tranquilidad, y entonces por lo tanto el chico ya no va a ir a la escuela pensando de que mañana no va a estar en su lugar, o sea, que mañana no va a tener casa. Va a estudiar de otra manera, va a proyectarse de otra manera, la mujer, la familia, va a plantar una flor con más ganas, o sea, es una cuestión que tiene que ser integral. Y esa es la mirada que quiso, que lo buscó y que lo puso el gobernador con este programa, y el ingeniero Rovira cuando lo pensaron, bueno, el plan, la ley que más nos ayuda a sacar título, que es la ley 100, ahora 121, ¿no? Con su modificación.
el programa de regularización nominal de tierras fiscales. O sea, es justamente eso, es darle un viraje social a la cuestión de la tierra. Te transformo un poco la pregunta, digamos, o la repregunta. ¿Te gusta o tenés una opinión de la forma de hacer política de estos tiempos? Donde por ahí, si bien algunos apelan al cara a cara, al estar cerca, hay otros que apelan al impacto que se puede generar, no sé, mediáticamente, en redes sociales, y de esa manera generar una sensación de acercamiento para con algún sector. Mira, los paradigmas sociales van cambiando. Sin lugar a dudas, los tiempos de hoy no son los tiempos nuestros. Y esto por ahí uno a los hijos les dice, antes no existía el mensajito por celular, antes vos querías tener un amiguito y le tenías que mandar una cartita, ¿viste? O tenía que ir a poner la cara, ¿viste? No había otra, oye, el mensajito por celular, el Facebook. Van cambiando los paradigmas, pero tampoco yo lo considero que es desechable lo demás. O sea, porque vos podés llegar, yo creo que tiene que ser una conjunción de ambas cosas, no tiene que ser o uno o lo otro. Hay personas que están mucho tiempo en las redes sociales, entonces por lo tanto hay personas que vos le vas a llegar de esa manera. Por la misma vorágine del trabajo, porque está todo el día en una oficina, porque sale de ahí, no tiene otra opción a no ser entrar a mirar las redes sociales y informarse a través de ahí o conocer lo que está pasando a través de ese medio. Pero hoy por hoy, por ejemplo, te están pidiendo propuestas, te están diciendo, bueno, decime qué vas a hacer, qué es lo que ustedes tienen para nosotros, qué es lo que esperamos, qué es lo que nos propone o qué es lo que nos ofrecen hacia adelante. O sea, no sé si ofrecen sería la verdad, pero qué es lo que hay hacia adelante, ¿no? Proyectos. A mí me pasó siempre, y te estoy hablando de estas experiencias así de trabajar, llegás a una casa y me ha pasado, por ejemplo, de llegar y que te iban limpiando el lugar o te iban poniendo o una toalla limpia o algo para que te sientes. Como que llegaba, no sé, una cuestión así, o si te sentabas, el asombro de decir, te sentaste, aceptaste un mate, tomaste un mate conmigo, ¿entendés? Entonces, por lo tanto, eso es lo que creo que marca y marca muchísimo, o sea, el que somos todos iguales, no hay nadie más iluminado ni nadie distinto, nadie tiene la verdad absoluta, somos personas y por lo tanto uno en este caminar aprendés y aprendés a veces del lugar o de la situación menos esperada, aprendés y aprendés mucho. Entonces, por lo tanto, ese contacto no lo debemos perder. Yo creo que no lo debemos perder. O sea. ¿Han trabajado ustedes también en ese sector, que ahora va a ser el municipio número 76 de la provincia? Pozo Azul forma parte de mi historia. Una de las personas que me marcó muchísimo esto que te decía, tuvimos un retiro vocacional, fue Monseñor Joaquín Piña. Y con él trabajábamos desde la Pastoral Social, Pocho Agüero, que hoy es director general aquí en la subsecretaría, en esa zona. Nosotros con el equipo de la Pastoral Social, que después terminó siendo una organización Apidal en San Pedro, fuimos los que trabajamos ahí haciendo el primer censo con el acompañamiento en ese momento del ingeniero Rovira, que era gobernador, que nos ayudó económicamente a través de un convenio
con la Facultad de Humanidades para poder hacer todo el censo en esa zona de Pozo Azul. Y porque digo, forma parte de mi historia y de la historia de mi familia. Nosotros nos llegaban familias a las 3 de la mañana, 3 y media de la mañana, con esta historia. Nos están desalojando, nos están quemando nuestras casas, o el pedido de auxilio, hay que llevar a alguien al médico, hay que trasladarlo al Dorado. Y fue ahí, además, una parte más profunda, porque fue justamente en esas luchas sociales donde yo le conozco al que hoy es mi esposo. O sea, nos encontramos ahí, siempre le digo, nosotros nos encontramos peleando porque la primera vez con un encontronazo bastante importante, ¿no? Y la verdad que el otro día con el vicegobernador cruzábamos algunos mensajes y le digo, pensar que cuando nosotros hicimos ese censo en ese lugar, jamás nos imaginábamos que iba a ser un municipio, o sea, en esa zona, ¿no? Así que por lo tanto yo lo trabajé ahí, después acompañé cuando fue la situación de la Colorada, estuve acompañando bastante esa situación, ahí ya era diputada. La decisión que se tomó en ese momento de ponerle como un corte a la ley de expropiación que venía de hacía mucho tiempo, así que como subsecretaría hoy por hoy no tenemos intervención directa, sí estamos colaborando y acompañando al IPRODA, porque es el IPRODA que se quedó como autoridad de aplicación para la regularización de todas esas tierras, y los estamos acompañando, o sea, cada vez que por ahí salen a territorio, el equipo del IPRODA le acompaña el equipo de la subsecretaría a hacer las notificaciones o hacer relevamientos. Sí estamos trabajando directamente como subsecretaría en uno de los últimos lotes que había quedado como remanente, digamos así, fuera de la expropiación, de 998 hectáreas, que fue una adquisición de la provincia del año pasado, que estamos terminando de hacer la mensura y la inspección para la regularización en el mismo lugar, y que va a estar dentro de lo que es la superficie del nuevo municipio. ¿Cómo te ves o dónde te ves después de terminada la función pública? Seguramente quedarán muchos más años acá o en alguna otra función pública, pero digo, volviendo a San Pedro seguro, me imagino, con todo lo que me contaste, pero digo, frente al aula, una actividad relacionada más directamente con el vecino, digo, ¿haces una proyección a ese momento o no? ¿Hacia el futuro? La verdad que nunca me puse a pensar, porque siempre me imagino la no actividad, y para mí es la desesperación, o sea, no tener que hacer o no tener que salir de todos los días a estar en este ritmo, ¿no? En este momento, por ejemplo, sí añoro infinitamente tener más tiempo para disfrutar de mis 2 nietos, que el más chico ya empieza a dar sus primeros pasos y es de como diciendo a decir abuela, ¿no? Añoro eso en este momento. Sí, siempre tuve el sueño, y lo hablamos muchas veces con mi mamá, de poder tener un hogar para niños de la calle. Eso siempre lo tuve como un sueño. Incluso lo trabajamos mucho cuando recién vine a vivir a Oberá, con el área de la mujer que funcionaba en ese momento en ese municipio. Hicimos varios proyectos, ubicamos un lugar, todo. Trabajábamos mucho el tema de violencia familiar, de violencia de género, y veíamos como una necesidad de contar con un espacio de formación para la mujer, de contención, de trabajo. Siempre tuve ese sueño, sí, y creo que es una de las cosas que la voy a hacer en memoria de mi madre. Creo que lo voy a hacer, o sea, porque
en mi casa donde yo me crié jamás faltó alguien viviendo por alguna cuestión con nosotros, criándose con nosotros, chicos de familias amigas que tenían alguna situación y que venían, estudiaban, estaban, o sea, siempre fue en nuestra casa como un albergue permanente. Entonces, por lo tanto, creo que esa sería una de las cosas que sí me gustaría concretar. No sé si volver a San Pedro. Tengo todas mis raíces allá. En este momento vive mi padre y mi hermano mayor, solamente los demás ya migramos, los dos más apañados, dicen los otros por mí, están conmigo en Oberá y los otros están algunos en otra provincia y otros en otro lugar de la provincia. Somos 7 hermanos. Lo que sí nunca me imaginé vivir en Oberá, o sea, siempre hice una carrera terciaria después de ya de terminado el profesorado, hice una carrera terciaria en Oberá y cada vez que venía a cursarla en Oberá no me imaginaba vivir ahí, pero la verdad que hoy es mi hogar, es mi lugar, es donde están mis hijos, donde lo tengo a ellos formados, los 2 mayores ya con su vida hecha, los otros más chicos terminando de estudiar. Creo que nos quedaremos ahí en Oberá sin lugar a duda, trabajando ahí, concretando nuestras cosas ahí, o sea, pero uno vuelve siempre a las raíces y cuando volvés a tu pueblo, sin lugar a duda, te invaden las nostalgias, te invaden las cosas. El otro día cuando cruzábamos San Pedro por la ruta 14 para ir a San Antonio, después volvimos en estos días que fuimos a entregar títulos, y es imposible cuando ves ese paisaje no acordarte de alguna anécdota, de alguna cosa. Y creo que le canso a los que viajan conmigo porque decía, acá hicimos esto, acá vinimos lo otro, ya pasamos, o sea, pero es la querencia de uno y yo siempre sostengo que aquel que olvida sus raíces, la verdad que no tiene futuro, o sea, uno no puede olvidar sus raíces, eso sin lugar a duda no lo puede hacer. Mi mamá descansa en San Pedro, creo que mi papá va a descansar en el mismo lugar, pues no quieren irse, pero mi familia hoy está en Oberá, seguiremos ahí. Lo que sí creo que como sueño me gustaría concretar eso, ¿no? Sonia, te agradezco mucho por estos minutos y bueno, por también darnos esa otra mirada, ¿no? y ser bastante abierta en los conceptos que nos has dejado. Así que te agradecemos de corazón y bueno, y hasta otra oportunidad seguramente, ¿eh? Gracias a vos, a ustedes, me hicieron transpirar. O sea, a mí me cuesta... Siempre me costó mucho referenciarme a mí mismo, hablarlo así. Pero viste, cuando se da el clima, vos lo haces. Vos lo haces. Sí, así que les agradezco a ustedes, te agradezco a vos y la verdad, aquí estamos siempre.